el estudio de Sofonías. Vamos a leer en el capítulo 1, comenzando en el verso 14. Aunque el estudio lo vamos a empezar en el 15, vamos a empezar leyendo en el verso 14 del capítulo 1. Dice así: Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová, de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Hasta ahí nomás la lectura. Vamos a avanzar lo que más podamos. Lo importante en parte es poder ir entendiendo, pero también avanzar un poquito y tener una idea general de lo que enseña el libro de Sofonía. Hemos dicho que el libro de Sofonías probablemente esté escrito en el tiempo, de hecho, del reinado de Josías. Ahora, por lo que vemos, uno ve aquí, eh, me parece a mí que está previo a la real reforma de Josías. A mí me parece que es previo. Algunos dicen que la reforma ya está caminando, pero me parece que es previo porque hay un llamado a volverse a Dios. Entonces, la oportunidad de la reforma de Josías es una ocasión para volverse a Jehová. Y de hecho, muchos se volvieron a Jehová, algunos hipócritamente como en todos los tiempos. Y hemos dicho que cuando después de la partida de Jehová de su muerte, ¿verdad? Por el faraón de Egipto, Necao, el, el pueblo de Israel se volvió nuevamente a la idolatría. Pero me parece que es previo porque viene una ocasión en que ellos puedan volverse a Jehová. Entonces, ¿cuál es la ocasión de volverse a Jehová? Bueno, cuando la palabra de Dios pasa a tomar el primer lugar, pues. Cuando la palabra de Dios pasa a tomar el primer plano, cuando el temor de la palabra de Jehová pasa a tomar el lugar que le corresponde, simplemente eso. La reforma es eso, es volverse a la Escritura.
Y fue lo que se descubrió en el templo cuando se procuraba la reconstrucción o el limpiar el templo, arreglar el templo, se encontró con las escrituras. Y eso fue lo que provocó la reforma. Aunque él tenía en su corazón el temer a Dios, cuando Josías hizo leer las escrituras por por Safán, el escriba Safán, en realidad él rasgó su vestido porque dijo, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta de esto? ¿Cómo? Hermano, no se puede vivir sin la escritura, no se puede seguir a Dios sin la escritura, no se puede temer a Dios sin la escritura. Y él temía a Dios, pero había muchas cosas que no se habían olvidado. Y él las repuso, como hemos visto y hemos hablado, una de las cosas fue la Pascua, por supuesto, y la ley en general. Vamos a leer el verso 14 y comenzamos en el 15. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, o sea que será rápido. Ahora, cuando se habla del día de Jehová, hay un punto es cercano y uno un poco más lejano. Aquí tiene que ver con el ataque de los babilonios, porque él es el que promueve eso, para castigar y disciplinar a su pueblo. Pero también tiene una visión futura para cuando el Señor castiga a todas las naciones, que se verá en el capítulo 3. Entonces el día de Jehová es muy amplio. Dice, es amarga la voz del día de Jehová. Lo hemos dicho, Mara, amarga, porque en realidad va a tener un sabor no dulce. Gritará allí el valiente, o sea, el más bravo del pueblo de Israel. Lo- los guerreros del pueblo de Israel ¿cómo dice? Van a gritar como niñitas, como mujeres, dice en otra parte, como mujeres, huirán y gritarán. Así, o sea, va a ser tan terrible el ataque. Y cuando habla del ataque de los asirios y de los babilonios, dice que ellos irán adelante y no se tropezarán y no se harán daño, porque Dios va a estar con ellos. A pesar que después ellos dijeron, bueno, lo hicimos por mi poder y el Señor también los castigó, pero el Señor permitió que ellos ni siquiera tuvieran un solo tropiezo para atacar al pueblo de Israel. De tal manera que los valientes allí que podían pelear, quizá alguno se daría cuenta, esto no es de hombre solamente, sino que es de Dios. Y era así. Entonces es la batalla de Dios, de Jehová, a través de los enemigos de Israel. Pero esto, y Asiria y Babilonia también, ellos habían vuelto a los asirios y a los babilonios. Incluso vestían, como hemos visto, las vestiduras de ellos. Y se estaban volviendo a los dioses, a los ídolos de ellos. Y es por eso que Dios los castiga a través de esos, de los amantes que dice allá en Oseas, de los amantes que tomó el pueblo de Israel. Verso 15. Entonces, cuando aquí se ve el castigo, el juicio, hay razones de sobra. Por eso hay que leer todos los 12 profetas, los 12 hay que leerlos, y uno se da cuenta que cada uno tiene un carácter, algunos mucho más claros cuando castiga a Edom, cuando castiga a Nínive, pero tiene una generalidad que muestra más o menos las razones del castigo de Dios. Verso 15 dice, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Son pares aquí que muestran más o menos lo que va a acontecer. La parte externa, lo que se va a ver de ese día que es mencionado en el verso 14 como el día de Jehová. Y el día de Jehová siempre tiene que ver con juicio. Entonces dice, día de ira, aquel día. Está enojado Dios, está enojado. Dios ama a su pueblo, pero está enojado por la infidelidad de su pueblo. Entonces, ese día, el primer par es de angustia y de aprieto, de angustia y de aflicción. Entonces, esa palabra angustia tiene que ver con estrechez. Viene de una palabra cuya raíz significa estrechez. Primero, se usa a veces de un lugar muy pequeño para la gran cantidad de habitantes.
Entonces, también se usa allí, pero también se usa allá en Isaías de una manta que se estrecha para cubrirse. De ahí viene la idea. Entonces, ellos van a estar estrechos, no van a estar cómodos, pero en el sentido interno. O sea, su alma va a estar, no va a tener espacio. Van a estar estrechados por los atacantes. Qué tremendo. Uno siempre le gusta tener su espacio, sentirse libre, sentirse con libertad. Ellos no, pues, van a estar estrechos. Porque el ataque es una parte nomás, po. El sitio es lo más terrible. Y Jerusalén fue sitiada un año y medio, antes de ser atacada directamente por los caldeos. Y el sitio es lo más terrible, no tienen para comer, no tienen para beber, se empiezan a comer a sus hijos, todo eso está ahí en Jeremías y en Lamentación, o sea, no tienen nada, se tienen que comer entre ellos, terrible, de aprieto. Entonces, imagínense lo que Dios lo puso e imagínense la tremenda falta del pueblo de Jehová para con su Dios, que el Señor lo está castigando de esa manera. Y lo hemos dicho, Dios no se agrada en el castigo, sino que en que el pueblo, los creyentes, sean obedientes. Día de aflicción es una presión externa, pero también tiene una intención de presión interna. Entonces, él va a poner a Israel en angustia y aprieto muy parecido, es muy parecido. Entonces, en aflicción, ya son los pares. Avancemos, dice alboroto y asolamiento. Esa palabra se puede traducir devastación y desolación. Las dos tienen que ver con el hecho de un lugar desértico, en donde va a ser barrido todo y va a quedar como un desierto. Lugares donde el niño juega, donde la mujer manifiesta su voz, donde el hombre trabaja y se manifiesta, va a quedar en plena desolación. Entonces, el alboroto y el asolamiento, devastación y desolación, son sinónimos, son pares, son sinónimos. Las dos proceden de la misma raíz. Entonces dice que en el contexto, habla del contexto de un lugar desértico. Imagínense lo que va a quedar. En acorde con esta idea de desierto que aquí se traduce el primer término como devastación, dando a entender el caos desolador de un lugar árido e inhabitable, porque el desierto prácticamente va a quedar inhabitable. Entonces, esa situación se experimentará y tal escena se contemplará en el día de Jehová. Va a quedar asolado. Paso por paso se va a ir llevando a los habitantes y también se van a llevar todo lo que a ellos le pertenece. De tiniebla y de oscuridad también son sinónimos. Entonces, esto lo usan mucho los profetas para predecir un día de invasión sobre otras naciones. En este caso es contra Israel. Se habla entonces literalmente que los astros se van a oscurecer y probablemente va a ser, uno piensa que va a ser porque cuando vienen los ejércitos se levanta polvo, mucho polvo, y eso oscurece todo el día. ¿Han visto a veces cuando hay un incendio? Se oscurece todo, ¿verdad? Bueno, aquí es polvo que se levanta y se oscurece y los astros ya no se sienten con la misma brillantez que si ese polvo no estuviera suspendido, como el smog, por ejemplo. Entonces dice, tiene que ver con comunicar mayor intensidad a una de las características de ese día. En este caso, la total y completa ausencia de luz. Ellos van a estar en plena oscuridad, que en el fondo manifiesta lo que hay en ellos en el interior. Entonces está la angustia, el aprieto ese, la aflicción, está el hecho que va a ser desolado, va a quedar como un desierto y además sin luz.
nublado y entenebrecimiento. Otro sinónimo. Entonces, nube y penumbra. Ese va a ser. Ese va a ser lo que ellos van a ver. Ese va a ser la situación de esto, del ataque de estos enemigos, tanto en este tiempo como en el futuro. Entonces, siempre estos términos aparecen juntos y dan realce a lo que es perceptible cuando Jehová se hace manifiesto al ojo humano. Y eso lo ha hecho, que se manifiesta en nube, ¿verdad? Y en penumbra. Son efectos perceptibles que velan la santidad de Jehová y anuncian la imposibilidad de que el hombre pueda, en su pecaminosidad, aproximarse y tener contacto directo con él. Entonces esto muestra el hecho de que el Señor se distancia. Por ejemplo, en Ezequiel y en Crónica, el Señor se aleja, la gloria de Dios se va. Antes del ataque de los babilonios en Ezequiel, la gloria de Dios se va y abandona el templo, lo abandona y no volverá hasta el tiempo del milenio. Y lo abandonó. Y allí, quedando solos ellos sin Dios, vino el ataque y fueron destruidos, como lo vemos aquí. Entonces, esta tiniebla o este nublado, esta tiniebla o nube y penumbre, muestra de alguna manera la presencia de Dios, pero la distancia que tienen ellos de Dios, porque ellos lo han querido así. Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo, siempre. Y el templo fue abandonado de su gloria. Qué maravilla cuando el Señor habitó, después de la construcción del tabernáculo y después de la construcción del templo de Salomón, cómo fue llena de su gloria. Y nadie podía entrar, lo hemos dicho, nadie podía entrar. ¿Y qué es lo que había? Nube, porque así se manifiesta Él. Nadie puede acercarse, pero Él estaba allí en medio de su pueblo. El verso 15 muestra lo terrible del carácter externo que va a acontecer y que aconteció con el ataque caldeo y va a acontecer en previo al milenio. Entonces dice, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Una de las cosas que ellos tenían como protección, de hecho en la ciudad ya estaban así, y el Señor le decía que no tuvieran ciudades fortificadas, ni torres altas, que Él iba a ser su fortaleza y Él iba a ser su escudo. Pero ellos no mantuvieron esas ciudades con altas murallas muy altas y anchas, y además con esas torres que eran las esquinas, en donde estaban, por supuesto, aquellos que vigilaban por cualquier enemigo que pudiese acercarse. Y les sirvieron por mucho tiempo. Pero ahora que Jehová los iba a dejar y ahora que Jehová iba a estar con el pueblo que le iba a atacar, de nada les serviría, absolutamente de nada. Entonces, toda cosa que ellos hicieran por sí mismos sin Dios no les iba a servir. Y es por eso, si la única razón que Israel fue cautivada en la parte norte, el reino del norte, por los asirios, y el reino del sur, Judá, junto con Benjamín, que estuvo con ellos, por los caldeos, es porque Dios los permitió, si no, nunca lo hubiesen atacado, nunca lo hubiesen cautivado, jamás. Imagínense. Dice día de trompeto, es el cuerno, es un cuerno. La palabra trompeta es cuerno que se usa para llamar a la batalla. Es decir, los caldeos, el Señor, por así decirlo, iba a atacar la trompeta, ¿ya? Y iba a llamar a su ejército, al cual él escogió, para atacar a su mismo pueblo, Israel. La trompeta iba a ser tocada. Como era mandado a ellos cuando era momento de la batalla, iba a atacar la trompeta para que todos se alistaran. También la trompeta se usaba para otras circunstancias, para las fiestas, etcétera, para reuniones especiales, etcétera. Y de algazara. Y la algazara es el grito de guerra, el alarido de los que vienen. Como ellos gritan, ¿por qué? Porque en el fondo el grito hace que ellos manifiesten externamente toda su fuerza, todo su poder. Entonces ellos van a escuchar eso. Y va a ser que ellos ahí
No pueden hacer nada, absolutamente nada. Se van a abalanzar sobre ellos los ejércitos enemigos. Dice, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Eso, las ciudades y las fortificadas, no todas fortificadas, pero esas que tenían grandes murallas y torres, hacían como si fueran realmente impenetrables. Y muchas eran así, pero aquí no. Eso al Señor no tenía ningún problema y iban a ser totalmente penetrables. Entonces, dice que la palabra altas añade la idea de su aparente impenetrabilidad, como a la habilidad para percatarse y prepararse para un ataque. Iban a poner ciertos eh, elementos para subir y pasar por esas murallas y por esas torres. Entonces, el juicio de Dios no va a tener ningún obstáculo, ninguno. Ellos confiaban plenamente en esas ciudades y en esas torres, en las murallas y en esas torres. Y ahora nada le iba a servir. Dice el verso 17, lo más terrible, miren, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Ahí está la razón. Pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Es decir, dice, en Romano dice, a la una o a una se hicieron inútiles. Para Dios estos hombres que no temen a Dios, estos hombres impíos, estos que pecaron contra Jehová, no tienen ni un valor para él, aunque sea el pueblo de Dios. De tal manera que su vida, su ser, va a ser como la nada misma. O sea, el Señor no tiene ningún problema en destruirlos, porque no sirven para Dios, no sirven. Él va a librar a algunos, pero a los otros los va a destruir totalmente. Así lo ve Dios. Entonces dice, atribularé a los hombres, yo lo haré. A través del ejército caldeo, Él lo va a hacer. No es una idea de los caldeos, no es una idea de ellos. Dios lo va a hacer personalmente. Por eso está en primera persona. Yo lo haré, yo los afligiré, yo los estrecharé, yo lo haré. Y dice, y andarán como ciegos. Entonces, toda esa situación, esa angustia, ese terror que va a acontecer y va a llenar el corazón de ellos, va a hacer que ellos no sepan para dónde ir, van a estar sin dirección. Como antes, Jehová era su dirección. Y si Jehová no estaba en medio de ellos para salir incluso a la guerra, ellos no salían. Y cuando Dios no estaba, ellos se afligían y lloraban y rogaban para que Dios estuviera ahí. Aquí Dios ya no está, entonces ellos no tienen dirección ninguna. Entonces van a estar totalmente desorientados. Van a buscar una salida y no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Por eso. En nuestra experiencia, querido hermano, es muy parecido en nuestra vida particular y personal para sacar algo de provecho de esto. Que muchas veces nosotros buscamos una salida humana y no la de Dios. Y estamos desorientados, no sabemos para dónde va la micro. Por eso buscar a Dios es sumamente fundamental, buscarlo a Él, en cada circunstancia, en cada situación. El problema de ellos es que pecaron contra Jehová, es decir, lo dejaron a Dios, siendo el pueblo de Dios, y ahora estaban sin Dios. Entonces estaban totalmente desorientados, no tenían rey, no tenían guía, no tenían nada. El rey le iba a ser quitado también, porque pecaron contra Jehová. En el tiempo este previo al ataque caldeo y a la permisión de Dios para que sean atacados, hubo un hombre, Jeremías, que buscó a Dios en oración y lo hizo en nombre personal y de su pueblo. Pero aún así su pueblo en general no lo hizo.
Su pueblo no buscó a Dios. Miren, podemos verlo en Jeremías 14:20, para ver un texto solamente. Jeremías 14:20. Con respecto a la oración de este Jeremías, que estando previo y durante el ataque caldeo, él estaba ahí en Jerusalén. Entonces dice, reconocemos, oh Jehová, habla en plural, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Lo reconocen. Y ahí en Lamentaciones podemos verlo también, 1:8, dice así, que las lamentaciones son en escrito también de Jeremías. Dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida, quitada de su tierra. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. El mismo Dios puso, por así decirlo, en juego su honor al permitir que sea destruido Jerusalén porque iban a hablar en contra de Dios. Miren, ¿qué Dios tienen ustedes? Nosotros los caldeos, y los caldeos se ufanaban de eso, los babilonios. Nuestros dioses son más poderosos que los de ustedes, porque miren, ¿dónde está vuestro Dios? Y Dios puso en juego, en un sentido, su honor, pero lo recuperó al volver a su pueblo, como él mismo lo había profetizado, y volvió a su pueblo a la tierra prometida. Pero en ese momento él puso en juego su honor por la necesidad de disciplinar a su pueblo. Entonces nosotros tenemos, por supuesto, un trabajo, una posición en que la honra, el honor de Dios y de su palabra está en juego. Es sumamente importante que nuestra vida sea de acuerdo a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios es, que Él es santo, santo, santo. Seréis santo porque yo soy santo. Él había apartado un pueblo para sí, lo santificó, lo apartó, y de ellos hizo reyes y sacerdotes para que le sirvieran, para que también ellos pudiesen interceder para con las otras naciones. Y no lo hicieron. Y nosotros tenemos un tremendo servicio. Por eso el pueblo de Dios tiene que cuidarse, porque está en juego el nombre de Dios, no solamente el nuestro. Y aquí estaba en juego y el Señor lo hizo y destruyó. Y dice ahí que ha sido, removió a su pueblo, lo removió. 5:7 de Lamentaciones, dice así. Lo último acá dice, a ver, ya. Dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Ahí está lamentando el pueblo de Israel, el resultado del pecado de sus padres. Y ahora ellos están allí en cautiverio, lamentando lo que sus padres habían hecho en contra de Dios. El pecado fue que la razón que pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos era derramada como polvo y su carne como estiércol. Imagínense en lo que resulta el pecar en contra de Jehová, el castigo tan terrible. Mira lo que dice. El derramado como polvo está en paralelo con la carne como estiércol. Entonces, la sangre tiene el valor de la vida de la persona y representa la vida misma. Entonces, su existencia, su vida es contada como nada, como si no existiera. Imagínense. Y se puede incluso él prescindir, como dice, o no sentir necesidad de ella de tal manera que la puede derramar como cualquier otra cosa, sin mérito ni provecho. Uno siempre ha dicho, algunos piensan distinto, pero Dios no necesita al hombre, el hombre necesita a Dios. Dios no necesita a su pueblo. De hecho, a Moisés le dijo, déjame destruir a este pueblo y de ti haré una nación grande.
Dios no necesita al pueblo, Dios no necesita al hombre, el hombre necesita a Dios. Y si es necesario, el hombre se pone en esa circunstancia de pecar contra Dios de manera rebelde, Dios lo toma como nada y su vida como nada. Y habla de la sangre como polvo en el hecho de que esa vida que es incalculable pasa a ser como si no tuviese ningún valor y como decía ahí, sin mérito ni provecho. Es triste saber que muchos no conocen al Señor. No sé si aquí hay alguno. Y para Dios no tiene ningún provecho. Por eso Dios los condena. Pero no quiere eso. Dios no quiere hacer esto con lo que hizo con su pueblo, pero era necesario. Para que las naciones también vieran que Él es justo. Aunque ponía en juego en la honra y el honor de su nombre, Él quería que las naciones vieran cómo Él castiga y disciplina a su pueblo, para que de esa manera también pueda haber un testimonio para las naciones, de que no es un Dios permisivo. Y es lo que tenemos que tener cuidado, de las decisiones, de la vida de la iglesia, en cuanto a la santidad y a la pureza. Tomar decisiones que van a permitir que la santidad desaparezca y la impureza penetre en el pueblo de Dios. Hay que tener cuidado con las decisiones. Dice, y su carne como estiércol, como las heces. Qué terrible. Entonces, la carne aquí es comparada como algo despreciable. Nadie quiere estar cerca del estiércol, po. Nadie quisiera pisar el estiércol, po. Nadie quisiera andar sobre el estiércol. Y Jezabel fue eso, como estiércol. Cuando fue tirada y murió, fue como el estiércol y se la comieron los perros como nada. Mujer rebelde, mujer idólatra, mujer que corrompió al pueblo de Dios, junto con Acaz. Cuidado con corromper el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es santo. Nadie tiene derecho a corromperlo, nadie. Y esa mujer pasó a ser su cuerpo, que era valioso para Dios, porque Dios la creó, pero ella nunca se volvió. Entonces pasó a ser como nada. No tenía ningún interés para Dios. Entonces el pueblo de Dios piensa que como pueblo de Dios puede hacer lo que quiere, total, ya. Bueno, así, total, Dios es mi rey y hace lo que quiere, ¿no? Dios actúa cuando su pueblo deja su palabra, la pureza, la santidad y la palabra de Dios. Verso 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ah, todavía le queda un argumento. Las posesiones, el oro, dice, y la plata, porque en algún momento le sirvió. Po. Aquí tengo unos ejemplos. Acaz, en el tiempo de Tiglat-Pileser, el asirio, él compró su paz con oro y plata. Pudo comprarlo. Pudo comprar al rey asirio. Ezequías también compró a Sennacherib, el asirio, el rey asirio de ese tiempo, con plata y oro. Y aún desprendió de las puertas el oro del templo para dárselo a Sennacherib. Aquí solamente el tesoro que quedó en el templo fue robado, fue llevado, saqueado por los caldeos. No le sirvió. Dios no lo permitió que hicieran alguna negociación. En su momento lo permitió, pero ahora ya no, ya. Ahora no. Fue malo lo que hicieron allí, pero ahora no. Entonces Dios a veces permite las cosas, pero las permite para que uno después se dé cuenta que están malas y para que se den cuenta que es un error, para que después, escudriñando la escritura, uno se dé cuenta que hay que corregir. Pero si no corrijo, llega un momento que la cosa se terminó el tiempo. Aquí ya no hay más.
El oro y la plata saqueada, no sirve. No sirve para comprar aquí, nada. Lo habían hecho en su tiempo, pero aquí ya no, ya no. No es permitido. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. La tierra aquí de Jerusalén. Y dice, su celo es el que produce el fuego. Por eso el fuego de su celo. Es el celo el que produce el fuego. Dios es celoso. Y aquí es celoso para con su pueblo. Y lo quiere recuperar. Pero para recuperar, tristemente, va a tener que pagar el precio el pueblo. Porque ella no quiere. Es un pueblo soberbio que ya no quiere a Dios, no quiere volver a Dios, no quiere nada. Absolutamente nada. Y lo repito, en el tiempo de Josías, conociendo y entendiendo la reforma de Josías, cómo él se vuelva a Dios, cómo él procura que el pueblo se vuelva a Dios, cómo ordena al pueblo a volverse a Dios. Y muere en 609 y 4 años después ya el pueblo está siendo atacado porque no volvieron de nuevamente a la idolatría, volvieron nuevamente, quedaron sin su pastor. Entonces el corazón era hipócrita porque en el fondo resistía porque estaba Josías, pero se fue Josías y listo, nuevamente volvemos a manifestar la maldad del corazón y el poco temor de Dios, de su palabra, y siendo también contaminado con las religiones de alrededor. Creo, hermano, hay que tener cuidado con la contaminación. Muchos hermanos escuchan de tantos lados tantas cosas. Y lo voy a decir hasta que sea momento, hasta que sea necesario. Y uno ve y lee cosas que envían los hermanos y que leen los hermanos, uno se da cuenta que eso lee, yo no los leo, no los veo, solamente veo algunas cosas nomás. Y uno ve que escuchan y leen cualquier cosa. Hay que tener cuidado con la contaminación. Entonces hay que buscar el ministerio correcto de la palabra de Dios. Yo no digo que todo sea malo, pero hay que tener cuidado. No todo es bueno. Ellos estaban contaminados porque pensaban que el otro era lo mismo. Por eso el sincretismo, tenían a Dios y tenían las otras religiones, tenían a Dios como su Dios y tenían como número uno y tenían sus otros dioses como número dos, tres y cuatro. Mezclaban. No hay que mezclar. Dios no es un Dios mezclable, Dios es Dios puro. Dice, entonces el celo se refiere al sentimiento divino, el deseo de tener la total devoción de su pueblo, porque él se lo merece, porque él es de Dios, porque él lo libró al pueblo de Israel, lo libró de Egipto y lo saca una y otra vez el hecho de haberlo librado de Egipto para colocarlo allí como testimonio en la tierra que él les prometió. Y una de las manifestaciones de su veracidad es que él, con su poder, iba a librar y iba a quitar de ahí, de esa tierra, a los habitantes de Canaán. Lo iba a hacer de a poco para que no hubiese despoblado y se llenara de fieras, pero lo iba a hacer de a poco, pero él lo iba a hacer, pero ellos no siguieron lo que Dios estaba haciendo. Destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Por supuesto, aquí habla de Jerusalén, pero siempre se amplía, porque la profecía es así, se amplía hacia momentos futuros, en donde la tierra en general, a veces la tierra solamente es Jerusalén, a veces se puede ampliar a todas las naciones. Entonces, destrucción o consumación, exterminio, apresurado hará de todos los habitantes de la tierra. Y apresurado repentina. No se van a dar cuenta cuando Dios haga su obra. Capítulo 2. A ver si alcanzamos a hacer algo. Capítulo 2. Verso primero. Aquí habla del castigo de las naciones, pero previamente habla a su pueblo. Especialmente en los primeros 4 versículos habla a su pueblo. Para que se vuelvan a Dios. Dice así. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Los llama. Después de decirle todo lo que va a hacer, cómo va a hacer acontecer, él busca que ellos respondan a ese juicio y castigo, que viene rápidamente.
que viene de inmediato, que va a ser repentino, sin aviso. El único aviso es esto, que se vuelvan a Dios. Entonces dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Y ahí cuando dice congregaos y meditad, son dos palabras iguales, reuníos, reuníos, y son imperativos. Es decir, lo está mandando que lo hagan y que lo hagan de manera urgente. ¿Y para qué? Bueno, se puede reunir para muchas cosas, pero aquí para implorar el favor de Dios con respecto a lo que Dios va a hacer, para que aparte su juicio, para eso. Entonces les llama, hagan algo, respondan. ¿No tienen temor? ¿No me creen? Hagan algo. Más o menos así decía, reúnanse, reuníos, reuníos, nación sin vergüenza, sin pudor, reúnanse, hagan algo, busquen a Dios, búsquenme que yo estoy aquí para responderles, porque Él siempre está allí, siempre está presente para responder a su pueblo que se ha alejado, que se ha apartado. Siempre hay oportunidad y aquí se la da de nuevo. Qué bueno es este Dios, qué santo es este Dios, qué justo es este Dios. Dice, juntaos vosotros mismos. Entonces se le llama reflexivo, es una acción reflexiva que ellos tienen que reflexionar. Y al reflexionar de lo que viene, de lo que está diciendo Sofonías, el profeta, ellos puedan reflexionar y responder e implorar el favor de Dios, como hemos dicho, para que quite ese juicio que viene. Y dice nación sin pudor. Y seguramente nación sin pudor no solamente se está refiriendo a Judá, aunque la parte norte ya había sido cautivada, pero esencialmente se refiere a Jerusalén, a Judá y probablemente a algunos de los que quedaran en la parte norte. Entonces, sin pudor es que no tienen vergüenza. ¿Saben qué es lo que pasa, querido hermano? Que el pecado provoca insensibilidad. El pecado cuando atrapa y uno lo permite, pasa a ser insensible. ¿Por qué tantos hermanos no vuelven? Primero, hace falta nuestras oraciones para que el Señor obre y los vuelva. Hay que aumentar esa oración, porque son hijos de Dios, son creyentes que están mal. Pero ¿por qué muchos de ellos no vuelven? Porque ya no tienen sensibilidad a las cosas de Dios. Se han entregado totalmente al pecado, totalmente. No, no hemos de juzgarlo, solamente tratar de ver cuál es la razón, que nosotros siempre uno lo dice, nos puede pasar lo mismo. Uno cae y sigue, 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 después uno pasa a ser insensible. Por eso estar en relación con Dios y con su palabra es sumamente importante. Porque si no, después uno pasa a ser o un religioso o un pecador insensible. Aquí eran las dos cosas. Dice que no anhelan, no desean lo que Dios les está llamando a hacer. O sea, juntarse para con un común sentir le busquen antes que reciban todo el juicio. Entonces dice, nación sin vergüenza, sin pudor. Son impenitentes, no buscan a Dios para reconocer su pecado. Pero igual les llama a que, dice, reuníos, reuníos. ¿Ya? Y después en el verso 3, otro imperativo dice que le busquen, buscad. Verso 2, antes que tenga efecto el decreto. O sea, el decreto ya está hecho, va a venir. Y el día se pase como el tamo. Antes, otra vez antes, que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes, tercer antes, que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. O sea, que lo hagan antes. Le está dando tiempo para que lo hagan. El Señor dice que tarza su promesa de venir para que el hombre se arrepienta, para aquel que aún no se ha arrepentido, para aquel que aún no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador y a Dios como su Señor, se arrepienta, le da tiempo. La venida del Señor va a ser en cualquier momento. No sabemos cuándo va a ser. Puede pasar mucho tiempo, puede pasar poco tiempo. Va a ser repentino. Él da tiempo para eso. Aquellos que no conocen al Señor, le da tiempo. Por eso tarda,
tarda su promesa, pero su promesa está, el decreto está, pero le da tiempo para que se arrepientan, para que busquen a Jehová. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hallado, hallarlo, entre tanto está cercano. Y aquí al su pueblo le dice lo mismo, que viene el juicio y dice, antes de eso, haced esto. ¿Qué cosa? Antes que tenga efecto el decreto. O sea, el decreto va a ser efectuado igual, ya no hay más plazo. Va a venir, va a ser repentino. Entonces tiene que arrepentirse rápidamente. Así Dios llama al hombre a arrepentirse ahora, porque el Señor va a venir, porque el juicio viene, porque tú puedes morir en cualquier momento. Y el día se pase como el tamo, es decir, como el viento lleva en la paja, así el día se pase rápidamente, así como el viento lleva el tamo y la paja. El tamo es como esa pelucita que se la lleva, como la paja. Eh, es fácil de llevarla al viento y es rápido. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. ¿Qué va a venir? El furor o el ardor, viene de la palabra quemar, de la ira de Jehová, es la que da lugar al ardor con los resultados, que son catastróficos, terribles. Entonces, la ira de Jehová es la que da lugar al furor, a ese quemar, a ese día. Entonces dice, mira, aquí hay una solución un poco distinta y nos ayuda. Dice, antes que venga, antes que no entre. Es una traducción mejor, antes que no entre sobre vosotros, es decir, que penetre, que entre sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. ¿Qué es lo que tenían que hacer antes? Reunirse y buscar el favor de Jehová, como decía en el verso primero. Y Jehová iba a responderles. Dios no miente. El tercer antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Entonces, el decreto se va a cumplir. Y el día va a pasar rápido, pasa rápido. O sea, tiene que apresurarse porque esto es rápido, como el viento se lleva la paja. Tiene que ser rápido, no hay mucho tiempo. Porque viene la ira de Jehová sobre ellos. Y después dice, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Repite la misma forma, pero dice que se apuren, que se anticipen, que busquen a Dios, que se reúnan, que respondan. Muchas veces, querido hermano, se hace ministerio con respecto a ciertos temas, el Evangelio, algunos otros temas que hay que tratarlos, termina el ministerio y la iglesia sigue igual, no se hace nada y camina igual, no se responde. O sea, el ministerio a veces, espero que no sea así, sí, pero uno se da cuenta que a veces el ministerio es simplemente para hacer la reunión nomás, po. Ya hicimos la reunión, listo, sigamos con lo nuestro nomás, y ya la hicimos ya. Menos mal que terminó, estaba tan aburrido. Mucho tiempo uno se da cuenta que la iglesia no responde al ministerio. Entonces, los hermanos que están ahí delante tampoco responden, entonces la iglesia sigue igual nomás como siempre. El ministerio es para, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. El ministerio es para rectificar. Como lo dice ahí, lo sabemos a veces de memoria, ni yo me lo sé de memoria, mi memoria cada vez, como siempre he dicho hace un tiempo, el Alzheimer viene terrible. Ya. Dice, todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para que el creyente sea enseñado, para redarguir, para llegar adentro, no afuera, porque parece que la palabra rebota, pasa por el lado nomás de uno. Porque después uno le pregunta al hermano, ¿qué le pasó? ¿Le pareció el ministerio de tal o tal hermano? ¿Y qué aprendió? Mira, estuvo tan bueno, pero no sé. Estuvo bonito, pero no sé en realidad, pero estuvo bueno. No entiende nada.
Pero la escritura tiene eso, y eso es lo que tiene que hacer en el creyente. ¿Qué cosa? Enseñar, redarguir, corregir. Si es uno y se está haciendo dos, y se sigue con dos y no se vuelve a uno, no se corrige, no se está escuchando, no se está atendiendo. Y esto no es que le hagan caso al predicador, hay que hacerle caso a la escritura, no al predicador. Si la Biblia realmente dice lo que dice el que está enseñando, hay que corregir, no seguir igual, para instruir en justicia. Y la instrucción es para eso, para que se pueda ser guiado por la palabra de Dios. Aquí Dios le está diciendo que se vuelvan a Él y a su palabra. Si la reforma está por llegar y no ha llegado, ahí tiene la oportunidad. Si la reforma está caminando aquí, la reforma de Josías, y ellos no han escuchado, bueno, escuchen. Si para eso está, para eso ha permitido la reforma, para eso ha permitido que Josías encontrara, a través del sacerdote Isías, encontrara la escritura, porque yo sé que él iba a hacer esto, de el tema en mi palabra, y él iba a hacer las correcciones. Pero si nadie se siente persuadido por la palabra de Dios y sigue igual, entonces la corrección no sirve. No se hacen corregir por la palabra de Dios. Entonces el ministerio tiene que tener eso. Tiene que venir de Dios el ministerio, no del hombre, de Dios, para corregir la vida personal y la vida de la iglesia. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Qué importante, ¿eh? A veces pensamos que una reunión más, no más. Verso 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y hermano, habían personas en el pueblo de Israel que tenían un carácter receptivo. Tenían un carácter en que la palabra de Dios sí hacía lo que tenía que hacer. Y en la iglesia pasa lo mismo, pero tristemente no en todos. Debería ser en todos que haga lo mismo, que tenga un resultado en la vida del creyente. Dice, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Después dice, buscad justicia, buscad mansedumbre. 3 veces nuevamente. Y es un imperativo. Buscarlo ya es una orden y es urgente. Porque viene el juicio, porque viene el castigo, porque el decreto se va a llevar a cabo. Entonces dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Tal vez aquí se ha mencionado el remanente, aquel remanente que no va a ser todo la iglesia, todo el pueblo de Israel, pero aquellos que buscan a Jehová, el remanente que el Señor siempre lo ha guardado. Entonces dice todos los humildes de la tierra. Pero se pueden agregar aquí cualquiera que vuelva su corazón al Señor, cualquiera. Si está duro, tiene que volverse al Señor. Cualquier corazón, si está alejado, volverse al Señor y humillarse ante el Señor. Dice, los que pusiste por obra su juicio. Entonces la palabra de Dios aquí es importante, la ley es importante. Si ellos pusieron por obra el juicio de Dios, la palabra de Dios, que ha sido enseñada a través de las generaciones, y lo repetimos, si está en el proceso en la reforma de Josías, bueno, los que están poniendo eh, en su vida y llevando a cabo la palabra que ellos están escuchando, o la que escucharán si la reforma todavía no se ha hecho. Esas son las dos posibilidades en este libro, pero sí en el tiempo de Josías. Buscar justicia, rectitud, es decir, para con los hombres, no abusar, no la avaricia, no el abuso, eso, sino el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, buscar justicia, rectitud, tienen que buscarla, y es un llamado a hacerlo. Y eso nosotros también tenemos que buscar en la Biblia. Tenemos que buscar a Jehová, a Dios. Tenemos que buscar la justicia de Dios, que se manifiesta hacia los hombres.
Buscad mansedumbre, humildad, es la misma palabra. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. O sea, Dios tiene poder para guardar, para poner una protección sobre estos creyentes. Claro, lo tiene, puede hacerlo. Como protegió a la familia de Rahab en el ataque, en la entrada allí a la tierra. Entonces dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizás. Ese quizá, a veces uno dice, bueno, ¿por qué? O sea, ¿podrían ellos igual buscar al Señor, buscar justicia y aún así ser destruidos? No sabemos si es eso, o el quizá tiene que ver con el hecho de que ellos realmente respondan al llamado de Dios a buscarle. Si es así, ese quizá estaría supeditado al hecho de buscarle. Tendréis refugio, seréis guardados. Y esa palabra, lo hemos dicho, me parece, la palabra sofonía significa que Dios guarda o protege. Entonces, quizá aquí tiene que ver con el hecho de protección, ya que está usando la palabra sofonías. Y es un pasivo. Y el pasivo significa que ellos serán guardados por Dios. El pasivo significa que el que recibe, el objeto, el sujeto, recibe la acción. Entonces ellos van a ser guardados por Dios. Si ellos activamente, ya que hay una voz activa y una pasiva, si ellos activamente buscan a Dios, si ellos buscan justicia, si ellos buscan la rectitud y la mansedumbre, Dios los va a guardar a ellos, van a recibir eso de Dios como respuesta a su búsqueda, a su acción activa. En el día del enojo de Jehová. O sea, el día no se va a quitar, va a venir igual, porque está decretado, lo vimos en el verso 2, va a venir igual, pero pueden ser guardados de ese juicio. Sí. Miren, leamos Apocalipsis capítulo 3, lo último, verso 15. Vamos a verlo, esto se ha salido más de alguna vez, pero va a verlo en el contexto de lo que hemos leído más o menos para ubicarlo. Dice, yo conozco tus obras, Apocalipsis 3.15, Apocalipsis 3.15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, no sirve. Es como la sangre, como el polvo, ¿ya? Y como el cuerpo, como el estiércol. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dejaron a Dios. En Éfeso habéis dejado tu primer amor. Aquí dejaron al Señor totalmente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, como buscad, que de mí compres oro refinado en fuego, está en él, solo en él, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, la justicia, la gloria y la justicia, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ellos piensan que tenían para vestirse, pero ese vestido moralmente no servía para nada. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos pensaban que veían y no veían. Necesitaban al Señor, el Espíritu de Dios, para que pudieran ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Lo mismo que yo, muy parecido, si el hombre es el mismo. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. ¿A dónde está? Afuera, lo tienen afuera. Al Señor lo tienen afuera. El pueblo de Israel también tenía afuera al Señor. Pero en un momento, como hemos dicho, Él se fue del templo, lo dejó previo al ataque y la invasión de los caldeos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, el remanente,
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí dice la puerta de la iglesia, pero me parece que es más personal. Son aquellos que son el remanente, los que buscan a Dios, los humildes de la tierra, los que ponen por obra su juicio, los que buscan mansedumbre. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios va a tener comunión con ellos. La iglesia tiene al Señor fuera, en la Odisea, lo tiene fuera. Y el Señor quiere entrar, pero ya ya la iglesia lo dejó afuera, ahora busca el remanente nomás, po, a los que le buscan. Si así va a ser. Y en gran parte así es ahora. No podemos nosotros poner una venda en los ojos. Es así. Qué triste, ¿eh? Pero que todos seamos como estos que buscan a Dios constantemente. Que todos seamos, somos de la iglesia y todo, la salvación no se pierde, pero que seamos como ellos de corazón que buscan a Dios constantemente. Como hemos dicho, para hacer un testimonio correcto, para hacer luz en medio de las tinieblas, para que el nombre del Señor sea honrado y no sea vituperado por causa de nuestra maldad, de nuestro alejamiento y de nuestro pecado. Hemos de buscarlo a Él y llenarnos de Él para ser piedras vivas en este edificio que se está construyendo, que es la iglesia, que es formado por piedras vivas, así como el Señor es la piedra viva, la piedra angular de este edificio. Muy bien, querido hermano, me pasé, me lo permitieron un poquito. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor, ¿ya? Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Rogarte que tú nos reprendas a nosotros también, al ver a tu pueblo Israel, que tenía todo, pero lo tenía todo porque te tenía a ti, pero después no quería tenerte a ti, ya no quería tu palabra, ya no quería tu juicio. Entonces se mezclaron, se contaminaron y fueron engañados. La obra del diablo penetró, pero hasta el fondo, hasta la misma raíz, porque ¿cuántos reyes fueron malos? ¿Cuántos reyes no te buscaron a ti? Gracias, Señor, algunos sí lo hicieron, pero la mayoría no. Y en el norte, en Israel, en el norte, ninguno fue escogido por ti, solo por los hombres. Oh Padre bendito, queremos rogarte que tú guardes a tu pueblo, que tu pueblo pueda buscarte de corazón, no solamente conformarse de ser tuyo, sino de buscarte para crecer, para hacer un testimonio, para buscar la santidad, para madurar y también para poder ser nosotros, Señor, eh, receptores de tu palabra para recibir la instrucción, la corrección de tu palabra. Queremos darte las gracias, quedar en tus manos, rogarte tus cuidados por los hermanos, por los que se ha mencionado en cuanto a su salud, por la vida espiritual, por aquellos que se han alejado por distintos motivos, que tú obres en sus vidas y tú los vuelvas, Señor, y nos guardes a nosotros de juzgar a los hombres, a los creyentes, porque hemos de esperar aquel momento en que tú juzgarás las cosas que no vemos. Todos estamos propensos a caer, todos. Por eso queremos rogarte que tú nos guardes en tu palabra, en tu verdad, y a tu pueblo. Entre tanto, te servimos en el ministerio y en el evangelio, y sea todo para tu gloria. Te damos las gracias, rogamos por Batuco, que tú bendigas a Batuco, a Conchalí, y a cada lugar donde se reúne tu pueblo. Lo hacemos todo agradecido en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.